si empezáis a coger un poquito, si esto es cuestión de práctica y nada más, empezáis a manejar el tema, va saliendo a la gente por la calle y la vas diagnosticando. La vas diagnosticando porque ahora sabes el triángulo psique cerebro órgano y sabes que por el órgano saco el conflicto psíquico. Y ese es el compañero que te llega el lunes y te dice, ojo, traigo un dolor de lumbar impresionante. Entonces, claro, la pregunta es obligada, qué bien te lo has pasado este fin de semana. Porque es la fase de solución de un conflicto de desvalorización sexual. Pero este fin de semana he encontrado novia. ¿Me entiendes? Ya, entonces se ha revalorizado. Y al revalorizarse, viene con el lumbago. ¿Entiendes? Entonces, cuidado cuando vayáis contando por ahí, tengo un lumbago. No vaya a ser que os escuche ese pajame. Entonces, los síntomas nos van a permitir saber el órgano, saber en qué fase se encuentra una persona del conflicto. Pero no para que la utilicemos como arma arrojadiza, por Dios, que hay mucha gente que va con eso, a ti te pasa esto, a ti te pasa lo otro, y tal, porque eso es un caos, eso es una barbaridad y eso no sirve para nada más que complicar las cosas. Entonces, el tercer hoja blastodérmica, bueno, en el mesodermo hay que hacer una aclaración. Que es que el mesodermo, dentro del cerebro, hay dos. Es una hoja blastodérmica que tiene dos tipos de mesodermo. Lo digo porque como lo vais a encontrar en la tabla, hay que decirlo. Que es el mesodermo cerebral y el mesodermo cerebeloso. Es decir, el cerebelo es una parte del cerebro que está aquí atrás, rodeando al troncocéfalo, y por debajo y por detrás del sistema límbico. El cerebelo es un mesodermo cerebeloso. Entonces aquí tendríamos que hablar de mesodermo cerebral que actúa de esta manera, es decir, aquellos órganos que corresponden al mesodermo cerebral, que están controlados por relés del mesodermo cerebral, que luego lo veréis, y aquellos órganos que están controlados por el mesodermo cerebeloso. Es decir, el cerebelo es una transición entre mesodermo y endodermo, mesodermo cerebeloso. Y se comporta, aun siendo un mesodermo, como si fuera un endodermo. Por lo tanto, en fase activa de esto, tumor, y en fase de solución, necrosis. Esto es muy importante porque en el mesodermo cerebeloso está el relé, uno de un tejido de la mama, que es el corio, el estroma mamario. Ese es mesodermo cerebeloso, que es lo que vemos en clínica como el carcinoma inflamatorio de mama. ¿Qué es el carcinoma inflamatorio de mama? Es un tumor, por eso lo digo porque como vemos mucha mama, va a haber gente que va a decir, no, eso tranquila que es la fase de solución. No, si es de una parte de la mama que es mesodérmica cerebelosa, que es el estroma, esa crece en fase activa de conflicto. Entonces el tumor crece, ¿vale? Pero si estamos hablando ya del siguiente, que es ectodermo, el ectodermo son los órganos de la piel, todos los conductos, todo eso son ectodérmicos, que es la tercera hoja blastodérmica. Y en el ectodermo se funciona al revés, volvemos a ser igual que el mesodermo cerebral. El mesodermo cerebral y el ectodermo funcionan igual, y el mesodermo cerebeloso y el endodermo de manera diferente. Entonces, el ectodermo, en la fase activa de conflicto se producen úlceras. Y en la fase de solución, proliferación celular para llenar la úlcera. Copien esto para que yo pueda borrar la pizarra. Entonces tenemos que el ectodermo es la piel, todos los epitelios son ectodérmicos. Cuidado, la piel no me refiero a los epitelios, me refiero a la piel también tiene una parte interna que es endodérmica, y tomamos más endodérmica que mesodermo cerebelosa, que es la dermis. Pero entonces vemos, por ejemplo, los conductos, los bronquios son ectodérmicos,
todo lo que sean túbulos, conductos. Los bronquios son ectodérmicos, perdón. Tenemos, por ejemplo, como ectodérmicos también todo el epitelio interno de las arterias. Todo lo que sea epitelial, epitelios, los pavimentosos, son ectodérmicos. Los ductos de la mama, los conductos galactóforos de la mama, por eso hablamos de carcinoma intraductal de mama o ductal infiltrante. Ductal significa ducto, que son los conductos por los que circula la leche. Y esos conductos es lo que da el carcinoma intraductal de mama, que está tan de moda. Pero eso es, ¿qué es? Un ectodermo, es una piel invaginada por el pezón hacia adentro. La formación se invagina la piel hacia adentro. Y sobre la piel metida para que sirva de conductos. Pero el estroma mamario, aquel que produce la leche, es endodermo, es mesodermo cerebeloso, y por lo tanto funciona como un endodermo. Pero el conducto por el que luego se transporta esa leche fabricada por la glándula es ectodérmico. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tendría úlceras en fase activa de conflicto y proliferación en fase de solución. Vamos a borrar esto para que podamos pintar. Cópienlo ahí, porque eso a lo mejor no lo tienen en la tabla. Pero quiero que vean, así como veían antes un hueso, van a ver cómo funciona un ducto y se van a enterar de algunas cosas curiosas. Si yo tengo una mama y aquí tendremos, vamos a pintarlos así bien grandecitos que los podamos ver, los conductos galactóforos de la mama. Todo este árbol interno son conductos galactóforos de la mama, son ectodérmicos. Y al ser ectodérmicos, ¿qué significaba según el cuadro que acaban de copiar? Que en fase activa de conflicto se produce una úlcera. Pero aquí estamos en una cosa muy interesante. Las úlceras ectodérmicas pasan desapercibidas para el clínico. No dan sintomatología ninguna ni son vistas apreciablemente, a no ser que vayas a buscarlas. Porque la úlcera no se ve, sobre todo cuando es una úlcera interna en un ectodermo. Entonces lo más que puede ocurrir es que te dé pinchazos. Es ese pinchazo que de vez en cuando tienen a lo mejor alguna mujer que dice, yo unos pinchazos aquí en la mama hacía un tiempo, unos pinchazos, pero no le di importancia porque me palpaba y no tenía nada. Y esa es la fase activa de conflicto, es una pérdida de sustancia que puede dar pinchazos por contracción muchas veces del ducto, tratando de evitar, ahora veremos, que eso se rompa. Pero lo que en resumidas cuentas está ocurriendo es que en fase activa de conflicto se está produciendo una úlcera. Mire, esas úlceras incluso a veces las podemos ver ya cuando el conflicto lleva un cierto tiempo. Por ejemplo, en el epitelio pavimentoso del cuello del útero. Y es eso que va al ginecólogo y dice, tienes unas ulceritas ahí en el cuello de la mujer. Pero en condiciones normales pasan desapercibidas. Habitualmente pasan desapercibidas. Vean ustedes que eso ocurre también en un ganglio linfático, que también al ser un mesodermo cerebral, como han visto ahí, la fase activa de conflicto pierde sustancia. Entonces tendríamos que ir a ver un ganglio linfático justo en el momento que está uno en conflicto activo. Pero ¿cómo va a saber el clínico clásico si una persona tiene agujeritos o no en el ducto mamario, cuando eso no es un tumor? Y aquí todo lo que vemos son masas, pero la ausencia de ellos no lo vemos nada más que en el hueso, porque se ve en radiografía. Pero Hammer hizo una cosa, para comprobar si esto era verdad o no era verdad, cuando encontraba gente con un conflicto activo, por ejemplo, de ganglios linfáticos, donde en ese momento tiene que haber, el ganglio está lleno de agujeritos por dentro como un queso gruyère. Pero eso no da sintomatología y radiológicamente no sale tampoco, porque lo radiológicamente valorable en un ganglio es que haya aumentado de tamaño. ¿Entiendes? Entonces, si vemos ahora también que un ganglio linfático, que es una estación depuradora de la linfa, que viene por un conducto linfático y hace este movimiento. ¿Vale? Pero en fase activa de conflicto aquí se producen ulceritas dentro. Se pierde sustancia. Pero cuando tú haces una radiología con contraste, porque sin contraste no va a haber prácticamente nada, bueno, con el escáner puedes ver algo,
tú te encuentras que el tamaño es un tamaño adecuado, normal, y no se le da importancia al asunto. Por lo tanto no se pueden diagnosticar. Pero si viene la fase de solución, es decir, aquí en la mama podemos encontrarnos de pronto un agujerito aquí. Pero eso no es un tumor, todo lo contrario, es una pérdida de sustancia, no me da sintomatología, nada más que le digo esos pinchados que a veces las mujeres sienten. Pero tampoco se alarmen, porque esto lo estamos haciendo y deshaciendo continuamente. Activamos y desactivamos conflictos, pero a una velocidad tremenda. Para que esto se perpetúe tiene que ser un conflicto que mantenemos durante un tiempo con una determinada intensidad. Si yo saco esa úlcera aquí fuera, y esto sería la úlcera, por ejemplo, veo que tiene células por el borde, ¿no? Y que hay una pérdida de sustancia, una úlcera ahí. Pero son microúlceras. A lo mejor son muchas ahí. Fase de solución de conflicto. ¿Qué ocurriría? Como es un ectodermo, proliferación celular tendente a rellenar el agujero. Entonces, si tengo una mujer, ¿cuál es el conflicto de la mama? Por ejemplo, mama derecha, en una diestra. Luego veremos qué es eso de diestra azul. Conflicto de pareja, conflicto de separación de pareja. Cuando yo me siento separada de mi pareja, o bien porque mi pareja se ha ido, o bien porque hemos perdido el feeling que teníamos, o bien porque mi pareja anda muy rara últimamente, o bien porque ya no me gusta mi pareja. Es decir, una separación no tiene por qué ser física, sino afectiva. Entonces puedo estar haciendo, en la fase activa de conflicto, puedo estar haciendo úlceras en el ducto mamario. ¿Y qué ocurriría en la fase de solución? Entonces, en la fase de solución, esto se edematiza. Un edema. Y edematizarse significa que voy a cortar también el flujo de este ducto. Con lo cual, en los procesos de regla, cuando todo eso se prepara en caso de que hubiera un embarazo, pues para ir generando todo el proceso, se me puede inflamar todavía más. ¿Me entienden? Pero si lo miramos aquí, a este nivel, en ese momento la orden que se está produciendo es rellenar el agujero. Multiplicación celular tendente a rellenar el agujero. Y eso ya sí es palpable y encima doloroso, porque es un proceso inflamatorio. ¿Qué hemos hecho? Poner alrededor un edema que trae toda la sustancia necesaria para que esta célula del borde pueda hacer el proceso de multiplicación y de ir rellenando el agujero. ¿Me siguen? Entonces tengo una zona inflamada, una zona edematizada, y todo ese edema produce también una excitación de las terminales nerviosas que llegan hasta la zona, y por lo tanto dolor. Puedo tener dolor a la palpación, a veces no duele, depende del grado de irritación que el edema esté produciendo, pero sí lo que hay es un bulto. Y en ese momento me voy al anatomopatol, me voy al médico, y el médico me hace una biopsia. Si me hace una biopsia, carcinoma intraductal de mama, justo cuando me estaba curando. Qué bárbaro. Tienen ahora porque hay que perseguir a Jaime. Está los dos medios, no sé. Claro, se queda la gente sin trabajo. Entonces eso es lo que hay que saber manejar. Y yo durante mucho tiempo veíamos si en la clínica esto se producía o no se producía. Seguíamos la terapia Hammer y efectivamente era calcado. Había el conflicto de separación y luego la resolución del conflicto y aparición inmediata del ducto mamario. Sí, pero dice los físicos, pero si dejas eso, su libre albedrío, eso no para de crecer. Y yo digo, a veces sí, a veces no. Porque tenemos ahora muchísimas mujeres, y no porque las induzcamos a ellos, para nada. Luego voy a ver a ustedes que esto es muy bueno que ustedes lo sepan, pero no es para utilizarlo como arma arrojadiza a la gente, porque entonces crea más conflicto con lo que pretende resolver. Y hay que respetar el código y el sistema de creencia del individuo, porque si entras en conflicto con su sistema de creencia, estás creando un conflicto emocional. Y ya que conocemos esto, no es para decir al otro tiene este conflicto, sino para saberlo nosotros y evitar crearles más conflictos y tratar de resolver los que tienen. Pero yo he visto muchas mujeres últimamente, ya cada día más, quizás porque están cambiando la idea, que no se han sometido a ninguna terapia, ni siquiera a la cirugía. Y hace 6 o 7 años que tienen el tumor ahí fibrosado y parado, con una biopsia previa de carcinoma ductal infiltrante. Estrógeno positivo, HER2 positivo y toda la Biblia en verso. Y sin embargo llevan 6 años y está ahí el bulto, eso no se ha movido para nada, y se ha quedado leñoso, enquistado, fibrosado, y se acabó la historia. Porque a veces en este proceso de reparación, como veíamos en el callo de fractura,
se produce una consolidación de la zona, que muchas veces el organismo reabsorbe para devolverle toda su elasticidad y naturaleza al tejido, pero que lo hace cuando el organismo considera que el no tenerlo reabsorbido es pérdida de la funcionalidad del órgano. Me explico. A veces vemos una mancha en el pulmón y empezamos en medicina clásica a luchar contra esa mancha para tratar de quitarla del medio como fuera, y consideramos que hasta que no desaparezca la mancha no ha desaparecido la enfermedad. Y sin embargo vemos como muchas veces el organismo esa mancha simplemente la fibrosa, la encapsula, la deja ahí parada y no pierde el tiempo en reabsorberla. ¿Por qué? Porque el resto del parénquima de ese pulmón más el otro pulmón, que están perfectamente funcionantes, hacen que esa mancha y ese trocito, digamos, muerto del pulmón no interfiera para nada en la capacidad ventilatoria del individuo. Y por lo tanto, ¿para qué voy a perder el tiempo en reabsorberla? Lo encapsulo, lo dejo ahí. Esos son los famosos carcinomas dormidos, que nos hemos encontrado toda la vida en medicina, como hallazgo ocasional en una revisión rutinaria de alguien que no tenía diagnóstico de nada. Es decir, el organismo no siempre reabsorbe. Se da la orden de parar y dice, y fibrósalo, déjalo ahí ya, y fibrósalo y todo, porque con el resto de conductos de la mama puedo funcionar. Y además, esta señora resulta que ella es menopáusica, si no va a tener hijos. Pues entonces lo fibroso lo dejo ahí. Y eso es lo que hacía que los médicos antiguos vieran como las mujeres, y son las famosas mamas fibroquísticas. Y veíamos antiguamente que todas las mujeres más tarde o más temprano tenían la mama fibroquística, y cuando llegaba a una cierta edad, ¿quién no era la que tenía un dolorcito por aquí, otro por allá, otro por tal? Pero entonces no íbamos corriendo con un arpón a sacárselo, con una aguja a pinchárselo. Y lo menos todavía, no se lo poníamos en manos de un señor que suele estar habitualmente en el sótano de un hospital mirando por un microscopio un trozo de tejido de un señor o de una señora a la que no ha visto en su puñetera vida, y decidiendo sobre la vida o la muerte de las personas de eso. Entonces, esta sociedad tiene lo que se merece porque hemos puesto el diagnóstico en manos de un señor que no te ha visto la cara nunca y que aparentemente tiene una técnica de diagnóstico infalible, y sin embargo da la paradoja que la Organización Mundial de la Salud no se lo reconoce, porque la OMS tiene prohibido el diagnóstico de certeza de anatomía patológica. Solamente tienen diagnóstico de presunción, y sin embargo se está utilizando todos los días como diagnóstico de certeza. De manera que tanto el clínico, que es el oncólogo, como el radiólogo están con los brazos cruzados esperando a ver qué análisis nos da la muestra de anatomía patológica. Y seguro que diga el patólogo así vamos a actuar nosotros. Y la OMS dice que para el diagnóstico de certeza se tiene que hacer el comité oncológico. Y el comité oncológico son 3 servicios: servicio de oncología, clínico, servicio de radiología y servicio de anatomía patológica. 3 servicios, ninguno de los cuales tiene diagnóstico de certeza, solamente diagnóstico de presunción. Y por lo tanto cada uno aporta al comité oncológico su presunción, basada en las pruebas que él puede hacer. El clínico, la inspección, la exploración, la analítica. Le va indicando todo esto un señor que ha perdido 20 kilos en el último mes, que tiene un bulto palpable aquí en el cuello, que tiene una analítica donde la LDH se ha disparado, donde tiene los marcadores tumorales que suben por las nubes, donde tiene una anemia, donde tiene una velocidad de segmentación de 105, en fin, toda una serie de parámetros que dice, no puedo llegar al diagnóstico de certeza, es que no lo tiene. Esto es un diagnóstico de cuidado. Presumiblemente pueda tener un cáncer, pueda ser un proceso neoplásico en el cuello. Ahora llega el radiólogo, y el radiólogo dice, pues sí, mira, la forma que tiene, dónde está, cómo está, el tamaño que tiene, eso es evidentemente neoplásico y tiene pinta de malignidad, porque está muy vascularizado, gasta mucho contraste en la resonancia magnética y tal. Y ahora llega el anatomopatólogo, nos pinchamos, saca una muestra y dice, pues mira, aquí hay células compatibles con células sugerentes de adenocarcinoma epidermoide de cuello. Pero fíjate que los anatomopatólogos ponían antes esos dos sufijíos, células sugerentes de o células compatibles con. Ya no lo ponen. Pero no se ha cambiado, que yo sepa, la interpretación de la OMS sobre este asunto. ¿Y por qué ponían células sugerentes de carcinoma ductal de mama? O células compatibles con adenocarcinoma de colon. Porque al poner sugerentes o compatibles cumplían la normativa de que el anatomopatólogo no tiene diagnóstico de certeza. Entonces si alguien venía, es que usted dijo que tenía, no, yo no dije que tenía, yo dije que era sugerente de o compatible con. Bueno, pero ahora, no sé qué historia, quizás porque como al que lo hace no le persigue nadie, porque hay mucho interés en que se haga de esa manera, tenemos
Individuos que tienen una clínica total y absolutamente normal, donde no aparece por ningún lado síntoma ninguno que el oncólogo pudiera decir, o el clínico, el internista pudiera decir que se sospecha la presencia del proceso. Come como las rosas, ¿vale? Ha engordado en los últimos meses 5 kilos, duerme divinamente. Esta señora, además, tiene una analítica de libro, perfecta, no hay ningún dato, una velocidad de sedimentación en la primera hora de 2 y en la segunda de 16. Dice, bueno, ¿esto qué es? Toda la analítica está soberbia, por ningún lado hay nada, incluso le voy a hacer unos marcadores tumorales todos negativos. Ese caso es real, no es uno, todos los días, ¿vale? Y ahora cogemos y decimos, bueno, ¿y qué más? Y radiológicamente, coño, vamos a hacerle radiológicamente una mamografía. Y para hacer una mamografía, hay aquí unos puntitos de calcificación en la mama, que son sospechosos, que tal y que cual, y que patatín. Pero yo no digo que lo sea. Lo que sí digo, eso te lo tienes que mirar y sería bueno hacer una biopsia. El clínico está con los brazos cruzados porque no tiene ni un solo dato a favor del diagnóstico de presunción siquiera de que hubiera una neoplasia mamaria. El radiólogo es el que empieza a meter la duda y ahora llega el anatomopatólogo y dice carcinoma ductal infiltrante de mama. Que le han hecho función, aspiración de aguja fina, que es lo que significa PAA, que vemos todos los días los informes. Lo han punzado y lo han aspirado con una aguja fina. Y ese muestrecita que puede colar por una aguja fina, si le va a pasar a un señor en el sótano del hospital para que decida sobre la vida o la muerte de la señora, que estaba feliz y contenta pasando el verano en la playa de Benidorm, y recordó que iba, que le habían mandado la carta esa famosa porque tiene más de 45 años y que tenía que hacerse una mamografía. Entonces llamó, pidió la hora, fue para allá, se lo hizo, entró feliz y contenta y salió con un carcinoma intraductal de mama debajo del brazo. Entonces decimos, pero es que eso es maravilloso, porque eso produce que, eso permite que podamos hacer un diagnóstico precoz del cáncer de mama. Y todos sabemos que cuando hacemos un diagnóstico precoz, quiere decir antes incluso de que haya dado sintomatología del cáncer de mama, nos facultamos para disminuir el índice de muerte del cáncer de mama, es decir, para curar muchos más casos, si lo cogemos a tiempo, ¿no? ¿Eso no lo he visto los días en la televisión? Bueno, si no lo oís en la televisión, en la radio, en el ambiente, en la calle, en las conversaciones, en medio donde sea, todo el mundo dice que hay que hacer medicina preventiva. Bien, y que hay que hacer el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Y para hacer el diagnóstico precoz de cáncer de mama, señora, vaya a revisión a partir de cada edad una vez al año. Y cuando haga eso, ¿por qué? Porque si se lo cogemos ahí, tenemos unas probabilidades altísimas de curarse. Bien, yo les remito a que se vayan a las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, noviembre de 2006. Y se van a encontrar ustedes una paradoja curiosa. Se van a encontrar que tenemos los mismos índices de curación de cáncer que en 1955. ¡Qué bárbaro! Y se van a encontrar también que sin embargo tenemos el número de cáncer multiplicado por 10. Es decir, tenemos los mismos índices de curación, entendiendo por curación que el 50% de los cánceres se curan, y el otro 50% no. Entonces vamos a desmenuzar esa estadística, porque es interesante que ustedes lo sepan, porque así entonces empezamos a entender qué está pasando. Porque la gente dice, bueno, y cuando te diagnostican un cáncer y tal, primero, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico de certeza, que son oídos los 3 servicios y coincidentes, se llega al diagnóstico de certeza, porque uno solo por sí mismo no tiene diagnóstico de certeza, sino de presunción. Sin embargo, hoy, ante ese caso que estamos contando, desarrollamos todo un protocolo, que es un protocolo de extirpación. Unas veces puede ser una extirpación, una tumerectomía, que es quitar solo el tumor, otras veces una cuadrantectomía, quitar un cuadrante, y otra vez es una mastectomía radical. ¿Vale? Vaciamiento ganglionar para ver si se ha ido por los ganglios la historia y tal, y quitamos los ganglios. Y después, a pesar de todo, ya según sea el maestrillo, tiene su librillo, una quimioterapia preventiva para que no pueda, pues si se ha escapado alguna célula por ahí, y una radioterapia local, pues si alguna se quedó en el acto quirúrgico. Y a pesar de todo eso, y de haberlo cogido chiquitito, como vemos muchos días, todos los días estamos viendo el tema, tumor inicial primario hace 2 años, y hace 2 años que se le hizo, pues mira, se le encontró el tumor, se le quitó el tumor, todos los márgenes de seguridad estaban limpios, ganglios, ninguno afectado, quimioterapia 6 ciclos, y a los 2 años la vuelta a salir. Igual que a una mujer que se lo cogieron ya y estaba diseminado. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
no era el diagnóstico precoz del cáncer de mama lo que te iba a aumentar los índices de curación. Y entonces, ¿por qué las estadísticas del mayor centro de control del cáncer del mundo, que es el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, te salta este noviembre diciendo que estamos en los mismos índices de curación que en 1955? Y ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué se llama curación en cáncer? La supervivencia a 5 años. Es decir, un paciente que sobrevive 5 años con un cáncer, automáticamente pasa a formar parte de los curados. Y aunque se muera a los 5 años y un día, es curado. No entrará en la estadística de muerto por cáncer, sino en la estadística, o sea, de fracaso de cáncer. Entrará en la estadística de muerto de cáncer, por eso no encaja en la estadística de muerto de cáncer con el número de gente que se muere. Porque muchos curados se mueren y luego dicen, ¿por qué se ha muerto? Por su proceso oncológico. Pero la estadística de curación, sí. Perdona, pues si pasan 6 años no sería muerte de cáncer. Sí, sería muerte de cáncer y la estadística de muerte de cáncer estaría, pero la estadística de curación o no curación del cáncer figuraría como curado. ¿Eh? Pero y además dos hitos a la inversa. 5 años y un día ya no mueres por cáncer, ya eres un cáncer curado. Entonces, cuando tú vas pasando la información hospitalaria de cuántos cánceres tienes por 5 años, pues vas pasando los que sobreviven 5 años, y entonces todo eso en la estadística están considerados curados. Supervivencia 5 años. ¿Vale? Pero verás, si en 1955, que no teníamos ni la mitad de las herramientas que tenemos hoy día para alargar la vida de los pacientes, porque ni teníamos los servicios de urgencia que tenemos ahora, ni teníamos las técnicas quirúrgicas que tenemos ahora, ni teníamos todas las medicinas de choque que hoy tenemos, quiere decirse, es lógico suponer que así como desde 1955 para acá hemos aumentado también el índice de vida de los ciudadanos occidentales, por lo tanto hoy ya llegamos hasta los 76, 78, 80 años de vida media en países como España, es de suponer por tanto que esos mismos sistemas que han servido para alargar la vida de la gente son sistemas que también nos podrían permitir llevar a los pacientes diagnosticados de cáncer a sobrepasar los 5 años, ¿no? Luego tenemos que sospechar, por sentido común, que hay un porcentaje de individuos que han pasado, han superado los 5 años gracias a todas las medidas de mantenimiento con vida que tenemos hoy día, que no las teníamos en 1955. Y sin embargo, las cifras de curación siguen siendo las mismas que en 1955. Si esas cifras tendrían que haber bajado, porque cojo y los subo a supervivencia de 5 años a más de ellos, tiene que haber otro factor que esté matando a más gente del 50% para que sigamos manteniendo el 50%. ¿Me han entendido ese tema? Sí. Entonces, si yo tengo aquí que la cifra de muerte aquí son 50% y la de supervivencia, por lo tanto, 50%, y esto es en 1955, al llegar a 2006, tengo aquí un grupo que sigue siendo 50% de sobrevivientes y un 50% que se muere. ¿Vale? Si para llegar a este grupo de aquí, que son los supervivientes en el 2006, como aquí también, son los que han superado 5 años de vida con el cáncer, y tengo muchos medios ahora mismo para hacerte vivir más de 5 años a pesar de que tengas cáncer, quiere decir que este porcentaje de aquí, de estos que mueren, que el 50%, me subiría aquí. Vamos a poner que aquí un 25% me lo cargaría, porque ese 25% no morirían antes de los 5 años, lo subiría aquí. Aquí tendría un 75%, por lo tanto, de supervivencia, y un 25% que se sigue muriendo. Sería lo lógico, ¿no?, pensar eso, poner cifras que podamos entender todo. Pero sin embargo no es así, seguimos con 50-50. Luego este 25%, que es evidente que lo hay, de gente que sobrevive los 5 años, tiene que haber otro 25% que induzca más muertes para poder seguir a 50-50, ¿no? ¿Quién creen ustedes que es ese grupo? ¿Qué induce ese grupo? Los tratamientos. Entonces, diagnosticamos 10 veces más de cáncer, pero por eso nos metemos tratamiento a mucha más gente.
y ese tratamiento disminuye la capacidad de supervivencia de la gente. Y aunque tenemos a unos que los subimos para arriba por los medios tecnológicos que tenemos otro grupo que nos lo estamos cargando, que es igual por igual, y así se nos mantiene 50%. Porque no es de recibo que después de 40 años o de 50 años sigamos con los mismos porcentajes. Y eso pone de manifiesto que una cosa fundamental, que todo lo que sea basado en el diagnóstico precoz de cáncer de mama o de cualquier otro cáncer es falso. Eso es lo primero que sacamos de deducción. Usted, con ese diagnóstico precoz, está contándole a la gente que vamos a aumentar el tiempo de supervivencia de la gente y vamos a poder curar un cáncer si lo cogemos a tiempo, si esa frase está en la calle. Pero las estadísticas le dicen que no, que usted no está aumentando el tiempo de la gente, porque siguen muriéndose lo mismo que se morían en 1955, el mismo porcentaje, solo que ahora multiplicado por 10. Luego, todas las estrategias de diagnóstico precoz de cáncer de mama no han servido para aumentar la supervivencia en el planeta de los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque seguimos malinterpretando las cosas de la misma manera que antes. Es que seguimos igual. En la apreciación que tenemos sobre el cáncer estamos igual todavía. Entonces, si no entendemos ese proceso y actuamos contra ese proceso, si tú estás parando, intentando eso, pues luego la orden que viene desde el cerebro, desde aquí, es que no me dejas curar, que me paras aquí con una quimioterapia, pues ahora la próxima va a ser así. ¿No quieres caldo? Toma 3 tazas. Es que el cerebro tiene que hacerlo. Si yo con una orden de cicatrización no restituyo el tejido, tengo que dar una más fuerte. ¿Y cómo se ve eso? Pues muy sencillo. Usted está cortando jamón un día en casa, chinchan, se le va el cuchillo y se mete un viaje aquí en el brazo, en la mano. Codificación inmediata del cerebro. Pérdida de sustancia, hay que restituir, porque la causa ha aparecido, pero inmediatamente ha desaparecido. Luego se puede desencadenar inmediatamente el proceso de restauración. Y eso inmediatamente codificado por el cerebro es a las células del borde empiezan a multiplicarse, ¿no? Empiezan a multiplicarse, pero verá usted que al día siguiente tiene usted roja la zona, se ha edematizado la zona para llevar nutrientes, se quedan ahí nutrientes más que la otra parte de la piel que la tiene usted normal, y ahí empiezan las células a multiplicarse, a tapizar el agujero, para rellenar otra vez. Eso es un programa que tenemos en el organismo y todos lo conocemos. Pero si usted coge y mete el dedo cuando eso se está tapizando, ¿qué ocurre? Que al día siguiente se va a poner la cosa mucho más cabreada, más edema en la zona. Entonces vamos a intentar otra vez, vuelve otra vez el proceso de multiplicación celular para tapar el agujero. Pero usted, cuando ya está a punto de tapizarse, vuelve otra vez y mete el dedo. Pues al final, ¿qué acaba haciendo usted? Pues una avería ahí de tal calibre que se organiza un pollo de mucho cuidado, que es la lucha entre usted y el organismo intentando tapizar un agujero. Pues eso mismo estamos haciendo cada vez que quitamos esto o cada vez que desconectamos esto. Y cada vez que metemos ¿qué? Una terapia antitumoral, que es matar células. ¿Para qué vamos a entender qué significa? Si no lo sabemos. Vamos a matarlas y ya está. ¿Por qué? Porque no cumplen el patrón de normalidad. Pero luego observamos que hay gente que teniendo eso no se deja hacer todo el tratamiento y sin embargo sobrevive mucho tiempo. Incluso muchísimos más años de los que estaban previstos en el mejor de los casos con el tratamiento clásico. Incluso toda la vida y no pasa absolutamente nada. Pero también es cierto, esto no es una matemática en ningún caso, ni en la ciencia clásica ni en la no ciencia, que es verdad que hay gente que luego eso se pone peor y sigue para adelante. Pero entonces ¿en qué estamos ahí? Ante un raíz conflictual. Y si estamos ante un raíz conflictual que el hueso es capaz de hacerte una artrosis, ¿cómo no te lo va a hacer en un ducto mamario? Si estás entrando y saliendo continuamente en el conflicto de separación con tu pareja. Si para ti el conflicto de separación de tu pareja es cada vez que tu pareja te lleva a la contraria o cada vez que tu pareja no se comporta como tú esperabas que se comportara, entonces ya estás haciendo un conflicto de separación. Donde el conflicto de separación no lo manejas tú, que eres tú el que te sientes separado cuando te da la gana, o te sientes unido cuando te da la gana, sino que eres una puñetera marioneta a expensas de lo que el otro haga contigo. Entonces en tu pecado llevas tu penitencia, porque entonces tú eres el que le está dando al otro el poder de que maneje tu propio organismo, y eso es renunciar a qué? A la esencia, a lo que uno es. Entonces ahí ya están los conflictos raíces. Conflictos raíces casi siempre son fruto de estimulación y de resolución externa.
Son los de fuera los que te lo producen. Tu capacidad de respuesta está viciada porque tú estás equivocado. Y entonces estás expensando el movimiento exterior. ¿Que ahora me quiere mi marido? Pues lo hace contento y hago un bullito. Mañana no me quiere, pues hago una úlcera. ¿Me vuelve a querer? Y así estamos. Porque estamos mendigando el afecto, estamos mendigando el amor, estamos mendigando que nos quieran. Porque lo que realmente nos interesa es que nos demuestren que nos quieren. No si yo merezco ser querido o no lo merezco, si soy bueno o no soy bueno, si tal y cual, no, que me quieran. ¿Entendéis? Entonces esos son los conflictos raíces. Y entonces en esas mujeres se las dejan los libros vacíos, las mamás se les ponen así, las matan totalmente. Pero es que como luego eso va creando una nueva situación, ¿cuál es la nueva situación? Miedo a la muerte. Pues ya tengo metástasis pulmonar. ¿Me han entendido? Y empezamos a meterlo otro. Y a añadir ahí conflictos añadidos. Dime. Y lo que más me decía en otro caso de sí operar quirúrgicamente, aunque con reducido tipo de tejidos. Claro, es que aquí entonces empiezan los tiempos. ¿Los tiempos qué significan? Si vamos a operar un endodermo, operemos un endodermo cuando está en la fase de solución. Porque la fase de solución es necrosar el tumor que se venga abajo. En ese momento lo opero y ya está. ¿Cuántos cánceres de colon que han aparecido en fase de solución han sido operados y siguen ahí vivitos y coleando? Entonces dice, ¿por qué el 40% de las operaciones de rescate se llaman operaciones de rescate aquellas que son resolutivas? Quitamos todo el proceso que hemos visto. Bueno, hoy sabemos que lo único que cura en la medicina clásica es la cirugía, en el 40% de los casos. Lo que pasa es que las tantos de curación se los apunta muchas veces la quimioterapia, aunque no se atreve a poner curación en los fármacos, porque ningún prospecto, ningún fármaco quimioterápico lleva para el tratamiento curativo de tal o cual cáncer. Solo son paliativos, coadyuvantes o neoadyuvantes. Entonces, sin embargo, como se dan quimioterapias después de las cirugías, cuando te han operado una mama y después te dan quimioterapia, si mañana te curas, es la quimioterapia también la que se apunta a la curación. Y es una quimioterapia que te han dado preventiva, supuestamente para que no te vuelva a salir. Pero claro, si te lo quitó perfectamente la cirugía, pues no te va a salir nada por ninguna parte. Es la cirugía la que te curó. Pero se apunta al tanto a la quimioterapia. ¿Me van entendiendo? Te curas a pesar de la quimioterapia. Te curas a pesar de la quimioterapia, evidentemente. También estaríamos hablando de que siempre que hay una curación, es una por operación. Es una operación que se ha hecho en un proceso de... En el momento adecuado. solución. En el momento adecuado. Porque si no es así... La prueba la tienes en los colon. Tú operas un colon porque le han hecho una colonoscopia, le han encontrado un pólipo velloso. Vale, le quitan el pólipo. Mira qué mala suerte. Encima, no, mira, el otro día, de ayer, estuve viendo una así. Entonces le encuentran que una mijina que había ahí en el colon, el hombre, en ese pólipo, esa mijina, como decimos en mi pueblo, eran células malignas. Pero vamos, no había que preocuparse porque estaba bien localizado, al quitar todo el tumor, todos los bordes eran sanos, todo sano, todo sano. Sin embargo, a los 6 meses le sale en la anastomosis, es decir, en la cicatriz donde han cosido, han quitado el cacho ese del colon y han cosido un extremo con el otro. Pues en esa costura ha vuelto a salir una recidiva tumoral, que además cierra y fibrosa en anillo el colon, con lo cual empieza a tener otro problema de obstrucción intestinal. Y entonces le vuelven a operar porque tiene eso. Y la tercera ya le ha salido por todo el colon, ya hay por todas partes y ya también en el hígado. Y le han dado de todo, le han hecho cirugía, quimio, le han hecho de todo, menos radio, que ahí no se han atrevido a darle, pero cirugía y quimio. Bueno, ya tenía el hombre, ya la segunda vez le quitaron ya todo el tema y le pusieron la bolsa. Y vuelve a salir ahí, ¿por qué? Porque estaba en conflicto activo y sigue saliendo en la zona. Pero si me lo operas en conflicto en solución, porque ha llegado al médico sangrando y de fruto de ese sangrado hemos buscado y hemos visto el tumor, venga, quitarlo ahora, lo quitamos, pero estaba en fase de solución, no vuelve a salir. El cerebro codifica que ya me han hecho el trabajo. ¿Pero por qué? Porque esta vez el médico ha remado a mi favor, ha ido en mi corriente. Y entonces yo ahora no tengo por qué cabrearme con ese médico. Pero cuando me quita el colon, el tumor que yo estaba haciendo en fase activa de conflicto, que tiene un propósito, y luego lo veremos, y no me dejan cumplir ese propósito, pues no quieres caldo, toma 3 tazas. Le doy otra orden y vuelve a salir y vuelve a recidivar. Esos son los tumores que vemos todos que se empecinan en volver a salir en el mismo sitio.
Como si usted quita un tumor inflamatorio de la mama, le vuelve a salir otro después, una recidiva local, y luego otra, y no hay manera de acabar con ella, y al final la mujer acaba destrozada de las recidivas que son imparables y no hay quimio que la pare, porque encima la segunda sale más cabreada que la primera. Claro, porque el cerebro ya sabe, si la primera lo intenté y no pude, la segunda te vas a enterar. Pero está tratando de decir algo, está tratando de decir qué. Desde esta perspectiva vemos que la enfermedad es un programa inteligente de la naturaleza, tendente a decirle al individuo que está viviendo una situación que no le conviene, para que la corrija, para que la modifique, para que por la vía del órgano se entere de lo que por la vía de la psique no ha sido capaz. ¿Cuántas veces uno cae en una cosa, chiquitientas veces? Y es al paso de los años cuando eso acaba produciendo una enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad va a ser la manera de que despiertes, aunque sea de golpe, de algo que has ido eludiendo durante años. Y uno puede decir, por tanto, si esto ya lo sabía yo, cuando aparece eso. Coño, lo sabías, pero no lo has hecho caso nunca. Si yo sabía que esta relación con mi mujer me iba a traer este problema, si yo sabía que el cáncer de próstata me lo iba a coger, ¿qué es el cáncer de próstata? Un conflicto de frustración sexual. Y cuando tú le dices a una persona, oye, este cáncer de próstata es por frustración sexual, dice, joder, no sabe usted cuántos años llevo. Digo, claro. ¿Cuántos años te lleva avisando la vida de que ese tipo de relación que llevas con tu mujer no es la jugada? Porque aquí no hay nada ni bueno ni malo, es como tú lo codifiques. Para la mujer puede ser, pues si es que lo hacemos una vez cada 2 meses, pues contento podrías estar. Y para él dice, no, es que yo quiero una vez todos los días. Entonces, ahí está la frustración, no es ni bueno ni malo, no soy capaz de decidir quién tiene razón de los dos. Pero la cuestión es que uno lo vive como frustración y el otro no. Y el que lo vive como frustración lo hace. Pero te lo he venido diciendo muchas veces, ¿cómo? Con los cabreos que te has pillado cada vez que tenías ganas. Con las veces que tenías que haber hablado y haberlo dicho a tu mujer y no se lo dijiste. Con las veces que tenías que haber planteado eso como auténtico problema encima de la mesa. Pero tu mujer, si tú no lo planteabas, ella también se callaba. Y decía, bueno, déjale, si Pepe es muy bueno, encima aguanta. Pepe es muy bueno, aguanta y la próstata no. ¿Entiendes? Entonces ese es el tema. Entonces es como tú vivas la situación. No es la situación en sí misma la que crea el conflicto, sino como tú la vives. Pero eso te lo viene avisando la vida mucho tiempo y al final sale y cuando le dicen, mire usted, esto se ha producido por un conflicto raíz de frustración sexual que acabó en los años. ¿Cuántas prostatitis ha tenido usted antes? Oh, no me cuente usted, toda la vida ha estado con prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? La fase de solución de un conflicto de frustración sexual. Entonces lo digo para que aquella señora o aquel señor que de pronto, pues la señora no puede hacer prostatitis, el señor sí, pero ya sabéis que aquella señora que a partir de ahora está en casa tranquilamente y bueno, pues como es de costumbre, haga un mes que no hacemos nada mi marido y yo, porque tampoco lo necesitamos, y de pronto al mes y un día sin haber hecho nada, como no lo necesitamos, mi marido hace una prostatitis y de pronto mi marido tiene prostatitis, yo tengo que empezar a registrar la cartera y a sospechar. Se lo digo a aquella señora, porque ¿cómo puede haber hecho mi marido una prostatitis, que es la fase de solución de una frustración sexual, si conmigo hace un mes que no se acuesta? ¿Me entiendes? Y hay que empezar a vigilar a las vecinas y a todas las compañeras de trabajo y todo eso. Eso es una crueldad que se la doy para que la mastiquen durante la comida, ¿vale? Para grabar el problema sexual. Sí, para grabar el problema sexual.